Moltes gràcies. Bona tarda. Para mí es un gran honor comparecer en el Parlamento de Cataluña como catalán que me siento, porque viví años en Barcelona y pasé allí una época muy importante de mi vida. Mi madre vivió y trabajó gran parte de su vida en la ciudad, en Barcelona. Me casé con una catalana y mi primera hija, Dana, nació allí. Permítame empezar con una historia que me marca particularmente. El 4 de octubre me encontré en Jerusalén con Vivian Silver, una señora israelí de 74 años que dirige el movimiento Mujeres por la Paz y que ese día precisamente desfiló en Jerusalén con cerca de 2.000 mujeres israelíes y palestinas de Cisjordania a favor de la paz. Un acto muy especial que yo cubrí como periodista. Algunas palestinas que llegaron allí se arriesgaron personalmente para participar en este acto a favor de la paz. Como es sabido, Hamás siempre se opone radicalmente a cualquier manifestación de ese tipo y a veces amenaza, advierte a palestinos que insisten en participar. Vivian vivía en el kibutz Be'eri, a 1 kilómetro de la frontera de Gaza. En los últimos 20 años salvó las vidas de miles de palestinos enfermos a los que todas las semanas organizaba una ambulancia y los permisos necesarios para llevarlos a hospitales israelíes, los casos más graves de enfermedad que no podían ser tratados en Gaza. 3 días después de la Marcha por la Paz, que yo cubrí, que hizo un reportaje sobre Vivian y sobre las mujeres israelíes y palestinas, el sábado 7 de octubre, a las 6:30 de la mañana, Vivian escuchó sirenas que advertían sobre cohetes lanzados desde Gaza, algo que ocurre a menudo, y se encerró en el refugio de su modesta casa del kibutz. Luego escuchó ruidos muy raros afuera y disparos de cientos de hombres de Hamás que se lanzaron sobre el kibutz Be'eri, matando a hombres, mujeres, niños, bebés, y ella lo veía en su móvil transmitiendo las imágenes de los asesinatos al mejor estilo ISIS por Facebook Live. Vivian envió un WhatsApp colectivo a todas sus amigas de las Mujeres por la Paz, narrándoles lo que ocurría y pidiéndoles que no le escriban para no gastar batería y mucho menos que le llamen. Fue su último mensaje. Poco después, Vivian Silver desapareció. Todas sus compañeras y su familia estaban convencidos que era una de los 240 secuestrados en Gaza. Me llamaron y me pidieron, sabían que yo tengo contacto con el gobierno catarí hace muchos años, trabajo hace años en el Golfo, y me pidieron que le enviase una carta, es la primera vez que lo cuento, en nombre de la ONG al primer ministro de Qatar, pidiendo para ayudar a Vivian, para liberarla lo antes posible. Así lo hice. Y el líder catarí, que lleva años financiando a Hamás, con el acuerdo del primer ministro Netanyahu, buscó a Vivian, pero no la encontró. Los terroristas habían incendiado su casa con Vivian dentro, pero sus restos solamente fueron identificados anteayer. Esta mañana fue su funeral en el kibutz Gezer. Su hijo, Jonathan, me contó que recibió numerosos mensajes de pésame en árabe procedentes de Gaza y de Cisjordania, y hubieron varias palestinas que se atrevieron a venir al entierro. Señores, el 7 de octubre es el día más sangriento de la historia judía desde la Shoah, desde el Holocausto, con más de 1.200 asesinados. Para los israelíes representa un antes y un después. La atrocidad y el sadismo de los ataques de Hamás, y yo, como algunos periodistas, pude ver las imágenes que fueron filmadas por los propios terroristas de Hamás con cámaras GoPro, pero no fueron difundidas por una cuestión de respeto a las familias. Lo que vimos no tiene precedentes. Entre chicos que bailaban en un festival de paz y de naturaleza, fueron asesinados 260 a sangre fría, chicas violadas, y de esto hay pruebas, y muchos de ellos llevados a Gaza por la fuerza. El trauma en la sociedad israelí será recordado durante décadas. El ejército israelí, que movilizó cientos de miles de reservistas, tardó 2 semanas en preparar la invasión terrestre de Gaza, que continúa hasta este momento. Hamás sabía lo que estaba provocando. Ese era el objetivo de Hamás, arrastrar a los israelíes a Gaza. Sabían que cuando las bases islamistas se esconden en el corazón de la población civil, es obvio que habrá inocentes, y es terrible que eso ocurra,
pero habrá inocentes, mujeres y niños, y sobre todo bebés. La población de Gaza tiene 2.2 millones, la mitad son niños de menos de 18 años. Es obvio que habrá víctimas inocentes en una guerra así. El motivo por el cual ocurrió en este preciso momento, el 7 de octubre, este ataque, que fue preparado durante más de 2 años en Teherán, fue porque los radicales palestinos y sus patrones olieron una cierta debilidad en la sociedad israelí. ¿Se acuerdan que hubo manifestaciones durante 10 meses contra el gobierno de Netanyahu, con cientos de miles de personas en las calles, porque protestaban por la revolución judicial que Netanyahu quería llevar a cabo? Ellos no entendieron que democracia no es debilidad, sino todo lo contrario. Y jamás pensó que lograría provocar la división de la sociedad israelí, la división definitiva, una guerra civil dentro de Israel entre aquellos que apoyan al gobierno y aquellos que se oponen a él, quizás porque no hay otra democracia en Oriente Medio. Israel, con sus debilidades, es la única, y por lo tanto ellos no entienden cómo funciona una democracia. Pero señoras y señores, hay otro motivo en el que yo me siento particularmente involucrado en los últimos 12 años. Y ese motivo son los acuerdos de Abraham. Quizás la mayor revolución que hemos visto y de carácter positivo en los últimos años fue la firma de acuerdos de paz entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Y yo les puedo contar, como presidente de la Cámara de Comercio, que hay otros países que están esperando, que estaban en la cola y jamás lo sabían, y Irán lo sabía. Pero sobre todo, hemos oído eso, y no es un secreto, ya lo era hace unos meses, pero no lo es en los últimos meses. Arabia Saudita e Israel estaban quizás más cerca que nunca de un proceso de normalización, que es crítico, porque Arabia Saudita es la custodia de Meca y Medina, y si Arabia Saudita reconoce a Israel, habría muchísimos países árabes y musulmanes que se sumarían a los acuerdos. Irán lo sabía, y jamás lo sabía, y para ellos eso es una gran derrota y un problema estratégico en su lucha por la hegemonía en el mundo musulmán que Irán hace décadas. Y aquí, cuando veo parte de la prensa europea y parte de la prensa catalana, intuyo un apagón mediático. Cosas obvias, como por ejemplo el que en hospitales, escuelas o sedes de los Boy Scouts hayan sido construidos sobre bases militares de Hamás, arsenales y plataformas de misiles. Vi otro día un centro de Boy Scouts de Gaza con plataformas apuntadas hacia el centro de Israel, plataformas de cohetes, de Qassam. En esos sótanos o túneles subterráneos escondieron rehenes israelíes. Hoy lo hemos visto en el hospital Shifa, las pruebas de ello, que rehenes han sido escondidos, entre ellos bebés con biberones en sus manos. Kfir de 9 meses, que acaba de cumplir 10, está allí solo. ¿Quién le dará de comer? ¿Quién se ocupará de todo esto? Y eso es, como dijo ayer el presidente Biden, un crimen de guerra. Yo estaba en directo con una televisión cuando Hamás anunció que había 500 muertos en un supuesto bombardeo israelí en el hospital Al-Ali, en Gaza. Anunciaron el número de muertos 3 minutos después de que dijeron que esto había ocurrido. Y yo pensé, lo rápido que han llegado a contarlos, ¿no? Y ya lo saben. Hoy sabemos que fue un ataque fallido de la Yihad Islámica, tal como confirmaron instituciones internacionales que se disculparon ante Israel. Y debo decirles más, de los 10.000 cohetes lanzados sobre Israel, al menos 1.000, por un tema técnico, cayeron en la franja de Gaza, provocando víctimas. Pero hay cadenas de televisión mundiales que no han rectificado hasta ahora. Toda la información que llega de Gaza proviene del Ministerio de Salud, que es de Hamás. Y Hamás no es un Estado de Derecho. Permítame algunos hechos básicos que la prensa no cuenta. En el 2005, yo lo cubrí como periodista para La Vanguardia, para otros medios europeos. Israel evacuó todas las bases militares y 10 asentamientos de Gaza. No hay un solo colono israelí en la franja de Gaza desde el 2005. En el 2007, Hamás, que había ganado las elecciones legislativas el año anterior, eliminó a la Autoridad Nacional Palestina de la franja, lanzando a algunos de ellos del 18º piso
de edificios de Gaza concretamente, yo lo vi en el barrio Rimal, y disparando en las piernas de decenas de hombres de Al-Fatah, de la autoridad palestina, para que quedaran marcados como traidores por el resto de sus vidas. Hasta hoy reciben tratamiento en los hospitales de Ramallah. Los islamistas establecieron un gobierno que persigue a los gays, discrimina a las mujeres, educa para el martirio, o sea, para los atentados suicidas contra los infieles, en este caso, los israelíes. Si leemos la carta fundacional de Hamás de 1987, es larga, recomiendo que una vez la lean, pero les diré un solo apartado que tengo aquí porque sería demasiado largo, y es: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. O, hablando, por ejemplo, de lo que es los protocolos de los sabios de Sion, un documento totalmente antisemita, citándolo dice: los judíos buscan ganar más y más territorio entre el Tigre y el Mediterráneo. O sea, quieren ocupar toda la región de Oriente Medio. Y todo esto está escrito en la carta fundacional de una organización que existe desde 1987 y que yo cubro desde entonces muy de cerca. Está claro que jamás rechaza históricamente la existencia de Israel como Estado, pero hay algo que yo creo que en nuestra prensa en Europa y en Cataluña en particular no cuenta. Mezclamos Palestina con Hamás. Hamás rechaza la creación de un Estado palestino independiente también, porque es un Estado laico. Y no me baso en lo que leí sobre ello, sino que yo entrevisté a todos los líderes de Hamás, desde su fundador Ahmed Yassin, el líder tetrapléjico y líder espiritual, con quien me encontré 14 veces en el barrio de Sabra, en su casa. Él siempre me invitaba a mí cuando quería hablar con la prensa extranjera, pero también con el que vino después de él, cuando Israel mató a Yassin, Abdelaziz Rantisi, que era un personaje antisemita de los más antisemitas que encontré en mi vida. Y también el que vino después, Mahmoud El-Zahar. Y los tres me dicen, si alguna vez me invitan al Parlamento, les podré enseñar las imágenes, me dicen que el objetivo es crear un Estado islámico en toda la región, en lugar del Estado de Israel y en lugar de la Palestina laica. El tercer apagón es el antisemitismo creciente con un espeso silencio a su alrededor que veo yo en Cataluña y en otros lugares de Europa y de Estados Unidos, y también de América Latina. Me sorprende mucho constatar cómo ninguna autoridad catalana se haya solidarizado con las víctimas de la masacre del 7 de octubre. Vimos fachadas iluminadas de la Torre Eiffel en París, del Empire State Building en Nueva York, del Arco de Tito en Roma, del Parlamento en Londres y de la Puerta de Brandenburgo en Berlín. En Barcelona el apagón fue total al creciente antisemitismo que estamos viendo en algunos países de Occidente. En Cataluña, hoy, judíos no pueden ir con kipá por las calles. Niños van escoltados a la escuela. Es arriesgado hablar en hebreo en público. Y en un colegio público en Gracia, alguien escribió un graffiti: Hitler tenía razón. Y permítanme concluir con el apagón de la existencia de Israel. Judíos de Barcelona no son israelíes necesariamente. Son conceptos que mucha gente mezcla equivocadamente. Son catalanes. En la Junta de la Comunidad Israelita de Barcelona no hay ni un pasaporte israelí. Quien se manifiesta contra el Estado de Israel frente a la comunidad judía de Barcelona hace un acto de antisemitismo. Y quien grita Palestina libre del río Jordán al mar Mediterráneo está diciendo que Israel no tiene derecho a existir. No hay otra metáfora para una frase así, y la escuchamos continuamente y libremente en manifestaciones que tienen lugar en Barcelona. Según las encuestas, la mayoría de los israelíes aceptan negociar la creación de un Estado palestino al lado de Israel. Yo me incluyo entre ellos, con la condición de que respete la seguridad del único Estado judío, con la condición de que no vuelvan a ocurrir 7 de octubre en la frontera sur de Israel con Hamás o en la frontera norte de Israel con Hezbollah en el Líbano.
Hay 250.000 refugiados israelíes que han tenido que abandonar sus casas por eso, porque no pueden vivir en la frontera y estar sujetos a estos ataques. Pero yo diría que el 7 de octubre Hamás perdió su lugar alrededor de la mesa en la que se va a dibujar el día después, porque hay que hacerlo. No podemos permitir que esta guerra continúe. Pero un movimiento radical que educa para el odio sadista, que discrimina a la comunidad LGTB. Yo conozco aquí en Tel Aviv cada vez más gays de Gaza y de Cisjordania que se esconden en Tel Aviv, que es un lugar más gay-friendly, más amistoso hacia ellos en ese aspecto. Un grupo que pretende devolver a Palestina los principios del Islam en el siglo VII no puede ser parte del futuro. Es necesario empezar inmediatamente a planificar el día después. Y para ello, la semana pasada estuve en el Golfo, en una de las capitales. Y debo decirles que hay países árabes que lo están pensando conjuntamente con Israel, con algunos países europeos y con Estados Unidos. Les puedo contar que el Papa Francisco, con quien yo tengo el privilegio de tener una revelación hace 12 años, me llamó unos días después de la masacre del sur. Me dijo que tenía amigos argentinos, judíos, que vivían en ese lugar y estaba preocupado y me dijo que estamos muy cerca de ustedes y lo ocurrido nos devuelve 50 años atrás. No podemos perder la esperanza y hay que involucrar en la solución no solamente a Estados Unidos. El presidente Biden está muy activo y también su administración, pero también a la Unión Europea, que considera la utilización de hospitales en Gaza como bases militares y arsenales un crimen de guerra, pero también a los países de Oriente Medio. Yo no creo que sea posible un acuerdo entre israelíes y palestinos en el futuro sin países como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos, como Egipto, Jordania y Marruecos. Creo que es esencial que todos estos países sean parte de la solución. Y hay otros que van a surgir cuando acabe esta terrible guerra y que se van a unir a los acuerdos de Abraham. La única vez en muchos años en la que los pesimistas no tuvieron razón fue en este caso, en los acuerdos de Abraham firmados en el verano del año 2020 y que de alguna forma abrieron una esperanza. Les puedo dar algún dato curioso que la gente no conoce. Antes de la guerra, habían 500 vuelos mensuales entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, todos ellos llenos. Hay hoy en día comercio entre varios países del Golfo y del Magreb e Israel que llega a cifras de miles de millones. Hay proyectos de futuro, como construir un tren entre la India y Haifa en Israel, pasando por una serie de países del Golfo, entre ellos Emiratos y Arabia Saudí y Jordania. Yo espero que Palestina no pierda el tren de los acuerdos de Abraham y se una a ellos para que finalmente sea posible, en primer lugar, hacer un plan Marshall en la Franja de Gaza. Como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, la población palestina de Gaza es rehén de Hamás en los últimos 17 años y se merece algo mejor. Se merece que en vez de invertir miles de millones en el metro son los 1.000 kilómetros de túneles subterráneos que son una ciudad de la guerra en Gaza, en vez de eso, que tenga infraestructuras, que pueda tener agua desalinizada, que puedan tener electricidad y que puedan tener educación y sanidad para sus hijos, para la mitad de la población esta que tiene menos de 18 años y que se merece un futuro mejor. Pero al final de todo, lo vital es devolver a la Autoridad Nacional Palestina a Gaza, como era hasta el 2007. Y yo espero que eso pueda iniciar con el apoyo del mundo árabe, de la región y de las potencias occidentales que entienden que estamos en el punto de encuentro entre el mundo libre y el yihadismo. Israel es la primera línea y todo lo que aquí ocurrirá luego en el resto del mundo libre, incluyendo en Europa. Por lo tanto, es tan importante que se cree la fórmula de los dos estados. Un Estado palestino al lado de Israel es la única solución aceptable. No es ideal, pero es la menos mala que tenemos sobre la mesa. Y ambas partes tienen derecho a vivir con seguridad. Los israelíes tienen derecho a poder volver a sus casas,
al Kibbutz Be'eri de Vivian, que descansa en paz, y a los poblados de Kiryat Shmone, la ciudad de Kiryat Shmone, que ha visto como 40.000 de sus habitantes tuvieron que irse debido a los misiles de Hezbollah. Los palestinos se merecen algo mejor, tanto en Gaza como en Cisjordania, como en Jerusalén Occidental. Y les quiero decir una última cosa. Yo recuerdo cuando Arafat llegó en 1994 a Gaza, después de los acuerdos de Oslo. Me acuerdo que fue en ese momento que Hamás empezó los atentados suicidas contra Israel. Me acuerdo de Yitzhak Rabin, el general de la paz, estaba a su lado. Yo fui el último que le entrevistó 24 horas antes de su asesinato. Y me acuerdo que él se encendió un cigarrillo frente a un autobús quemado por un suicida, con decenas de víctimas civiles que no tenían culpa de nada. Y él estaba pálido y me dice, Enrique, lama achshav, ¿por qué ahora? Los ataques de Hamás empezaron en el momento mejor, el momento más optimista, más positivo. Gaza podría ser Singapur, que tiene incluso más densidad de población que Gaza. 30 segons. Por culpa de Hamás, Gaza se convirtió en Somalia y es el momento de rectificar. Muchas gracias por su atención. Moltes gràcies, senyor Zimmerman, pel vostre testimoni. Em permeto una amable rectificació. Com vostè ha dit, si alguna vegada el convidem al Parlament, la seva compareixença és perquè ha estat formalment convidat en aquest Parlament. Afortunadament, el segle XXI ens permet que hi sigueu sense ser-hi físicament, però esteu compareixent amb una compareixença que té la mateixa significació que si fos presencial. Per tant, no només considereu-vos convidats, sinó que oficialment i formalment esteu participant en aquesta comissió. Abans no ho hem fet. Vostè. Abans no ho hem fet, no sé si el grup proposant vol intervenir en primer lloc en aquest cas, com pertocaria. Sí? Doncs té la paraula el diputat Quim Jover. Sí, bona tarda, Enrique. Gràcies pel testimoni i la descripció que ens has fet tant dels acords d'Abraham com de la situació a Gaza i a Israel. La veritat és que hem sentit abans una intervenció d'un representant de les Nacions Unides que ens ha deixat, naturalment, molt colpits per la situació a Gaza en aquests moments, amb 800.000 refugiats a albergs de Nacions Unides. La solució dels dos estats, a la qual al·ludies al final, evidentment, seria la que voldríem tots, però abans haurem de passar per un període de reconstrucció de Gaza i sobretot de reconstrucció de camins de pau entre palestins i israelis. Sé que no t'agrada la idea que parli de palestins i israelis, però entre les dues poblacions. Totes dues haureu de superar el dolor causat per aquesta, sigui per l'atac del 7 d'octubre i les seves conseqüències, com per l'exercici del dret de defensa que pensem que poder excedeix el dret internacional humanitari per part d'Israel. De nou, moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat. Ara seria el torn del grup parlamentari socialista i en el seu nom té la paraula el diputat David Pérez. Sí, moltíssimes gràcies, senyor president. Si em permet, efectivament, el senyor Zimmerman, el Parlament de Catalunya recentment va condemnar l'atac terrorista de Hamàs perpetrat en el territori israelià el proppassat 7 d'octubre i es solidaritza amb totes i cadascuna de les víctimes que va provocar. De la mateixa manera, d'altres institucions a Catalunya i també d'altres institucions de fora de Catalunya i de l'estat espanyol sí que s'ha condemnat de manera clara, de manera fefaent, aquest atac terrorista de Hamàs. Me alegro moltíssim del seu inici, de la seva intervenció, que feia referència a aquesta manifestació de centenars de dones palestines, de centenars de dones israelianes que
volien manifestar-se per demanar la fi del conflicte israelí i palestí. Aquestes dones que van celebrar aquesta manifestació, que va començar a Jerusalem, que si no m'equivoco va acabar, si no m'erro, a la casa del president Netanyahu, demanant precisament al president que es reactivi la negociació de pau, perquè aquestes dones pensaven que tot això no s'estava produint i que s'estava visquent una mena d'escalada de violència vinculada a aquest conflicte israelí i palestí. Es miri com es miri, senyor Zimmermann, la solució passa per aquí, pel reencontre entre uns i d'altres, a una línia de pau.